soy Rodrigo Shambú, bienvenido a un nuevo episodio de la Alquimia Interna. Seguimos con la teoría integral de Ken Wilber. Ya hemos repasado básicamente todos los conceptos, o la mayoría, desde cuadrantes, niveles, líneas, estados y tipos. La sesión pasada hablamos de los tres cuerpos, la sesión antepasada sobre los tipos, masculino y femenino. Y aunque se presenta al inicio, los cuadrantes, o se dice al inicio, realmente se presenta al final para que haya un mejor entendimiento, ¿no? Ya que vimos todos los otros componentes del modelo, los cuadrantes, que es un poco más, no es complejo, pero sí se necesita entender un poquito más de los otros, de las otras cuestiones. Entonces, comenzamos con algo importante sobre los cuadrantes, que son los pronombres. Creo que se dice así. Llevo más de 12 años sin usar esos términos desde que salí de la prepa. Entonces, creo que son pronombres. Está el pronombre en primera persona yo, está el pronombre en segunda persona tú, y en tercera persona es ello, de lo que se está hablando. Entonces yo, primera persona, tú, segunda persona, y tercera persona de lo que se está hablando. Y si te das cuenta cuando juntamos la primera persona y la segunda persona, donde hay un entendimiento entre las dos personas, se transforma en nosotros. Entonces, en los 4 cuadrantes del modelo integral tenemos la parte interna del yo, la parte externa del yo, la parte interna de nosotros y la parte externa de nosotros. Entonces, si te das cuenta, están los tres pronombres. En primera persona sería la parte interna del individuo. La primera junto con la segunda persona sería el cuadrante izquierdo inferior, y el ello está en los dos cuadrantes, en el individual, en el cuadrante superior derecho, y en el colectivo, en el cuadrante inferior derecho. Espero no estarlos confundiendo con esto de los cuadrantes. Es mucho más fácil hacerlo en un pizarrón o explicarlo con diapositivas, pero vamos a hacer el intento. Entonces, como te comentaba, el cuadrante superior izquierdo es el interior del individuo, donde hay pensamientos, sensaciones, sentimientos, y está en primera persona. Ahora, si lo vemos desde afuera, que es el cuadrante superior derecho, visto desde afuera, igual en primera persona, está la ciencia objetiva, los neurotransmisores, el sistema límbico, el neocórtex, las moléculas, las estructuras, las células, los órganos, el DNA, los sistemas, y esto está en tercera persona, ¿no? Porque es ello, es de lo que se está hablando. Ahora, el problema de esto surge cuando intentamos, por así decirlo, saltarnos cada una de estas perspectivas o negarlas. Ahí es cuando surgen los problemas, y todas situaciones en los negocios, en la medicina, que eso lo vamos a ver un poco más en siguientes episodios, como llevar la teoría integral a la práctica. Entonces, en todas las situaciones están esos 4 cuadrantes, y como te digo, el problema es cuando te saltas 1 o 2 cuadrantes y nada más te enfocas en uno, ¿no? O en parte de uno. Ahora, el cuadrante inferior izquierdo tiene que ver con la cultura,
la parte interna de los grupos, como valores, ese tipo de cosas. Perdón. Y el cuadrante inferior derecho tiene más que ver con la parte social, como esas culturas se expresan en el mundo, por así decirlo. Entonces, bueno, es sencillo esto, ¿no? De los 4 cuadrantes. Los del lado izquierdo son del individuo. Perdón, los del lado izquierdo son... ya se me olvidó qué iba a decir. Los del lado izquierdo son la parte individual, o la parte interna, más bien, eso es lo que quería decir. Se me fueron las palabras. La parte interna tanto del individuo como del colectivo. Y la parte derecha es la parte externa del individuo y de la sociedad. A continuación te voy a dar unos ejemplos, son 2 ejemplos, igual es algo confuso, pero es para darte una idea. No te tienes que aprender esto, lo puedes buscar en internet, cuadro integral de Ken Wilber, tal vez te aparezca esto de los cuadrantes. Entonces ya tenemos los 4 cuadrantes, ¿no? El superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. Vamos a empezar con el superior izquierdo, que es la parte interna y subjetiva de las personas. Se divide en números, pero no te voy a decir tanto los números, más bien te voy a decir lo que dice. Está la aprensión, la irritabilidad, la sensación, la percepción, el impulso, la emoción, los símbolos, los conceptos, las reglas y una visión lógica. Todo eso es parte interna de las personas. Estoy estudiando psicología y en funciones psicológicas básicas prácticamente es lo que estudiamos. Ese es el cuadrante superior izquierdo. Ahora el cuadrante superior derecho están igual numerados. Primero están los átomos, las moléculas, los procariontes, los eucariontes, los organismos neuronales, neural cord, se dice en inglés, que es como el tubo neural, por así decirlo, el cerebro reptiliano o tronco encefálico, el sistema límbico, el neocórtex y estructuras más complejas que el neocórtex que van evolucionando junto con la evolución de los humanos. Ahora, esa es la parte externa del yo o del individuo, la parte objetiva o científica. Ahora tenemos el cuadrante inferior izquierdo, donde hablamos de nosotros, tiene que ver con la cultura, la parte interna de los grupos. Y comenzamos, perdón, pero no le entiendo mi letra. Empezamos con lo protoplasmático, luego lo vegetativo, lo locomotor, lo urobórico, la verdad no sé qué es eso, tifónico, tampoco sé qué sea eso, arcaico, mágico, racional y centaúrico. Son como los estados o estadios por los que pasa la cultura.
Y el cuadrante inferior derecho, que tiene que ver con la sociedad o lo social, o con lo que se puede estudiar desde afuera, están las galaxias, los planetas, el sistema Gaia, ecosistemas heterotrópicos, sociedades con división del trabajo, grupos, familias, tribus, como comunidades tribales, los primeros estadios de los imperios. Luego tenemos las naciones y por último tenemos la visión planetaria. ¿No? ¿Ves cómo va aumentando la complejidad conforme va creciendo esa línea? Ese fue un ejemplo. Igual espero no haberte confundido. Y el segundo ejemplo, este me gusta un poco más, pero es un poco más claro. Perdón, y se relaciona más con todo lo que hemos visto. Entonces igual tenemos los 4 cuadrantes. En el lado izquierdo, en el lado superior izquierdo, el cuadrante superior, tenemos, este se divide en colores, tiene un poco que ver con la dinámica espiral de Don Beck, que divide las cosas en colores. Dependiendo del color es el nivel de conciencia. Entonces tenemos el infrarrojo, que es algo instintivo, el magenta, que es algo mágico, el rojo, que es egocéntrico, el color ámbar, que es mítico, el color naranja, que es como esta parte de nosotros que quiere lograr cosas, el color verde, que es un ser sensitivo. Entonces fueron seis colores, 6 conceptos. Estos 6 primeros conceptos, desde el infrarrojo del instinto hasta el verde del ser sensitivo, se reconoce como el primer nivel. A partir del sexto viene el séptimo, color verde azulado, que es un ser holístico, y el número 8, color turquesa, que es un ser integrado. Y estos últimos dos, el color verde azulado y el turquesa, forman ya parte del segundo nivel. First tier and second tier se dice en inglés, primer nivel y segundo nivel. Ese fue el cuadrante superior izquierdo. El cuadrante superior derecho tiene que ver con el cerebro y los organismos. Entonces están los estados orgánicos, el sistema límbico, el neocórtex, etc. Lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Ahora, en el cuadrante inferior izquierdo, igual se divide por números. Entramos en el arcaico. El segundo es mágico animístico, por así traducirlo. El tercero son dioses que tienen superpoderes. Y el cuarto es mítico. Estos 4 primeros estadios o estadios se conocen como premodernos. Después del mítico tenemos el científico racional, que es el número 5. Se considera como un tipo de pensamiento moderno. Luego viene el pluralístico y holístico, el 6 y el 7, se consideran como postmodernos. Y por último, el número 8, integral, se reconoce como integral. Entonces tenemos premoderno, moderno, postmoderno e integral. Y el último cuadrante, el inferior derecho, es el ello, el exterior de la sociedad y del medio ambiente. Entonces
igual tenemos los números. El primero es los clanes que simplemente buscaban la supervivencia y las tribus étnicas. Y estos dos es como el principio del ser humano, cómo fuimos desarrollándonos en los trabajos que hacíamos y en la sociedad. Entonces estos primeros dos, los clanes y las tribus, usaban la fuerza primordialmente para realizar sus trabajos. Luego vienen los imperios feudales y las naciones tempranas, como los primeros intentos de crear naciones. Y estos dos, de pasar a la fuerza, pasaron a la agricultura. Ya no tenían que hacer tanto el trabajo ellos, sino que aprendieron a cultivar. Igual en los primeros clanes y tribus, supongo que también se daba mucho la caza, o tal vez no mucho, no sé mucho de esa parte de la historia. Algunos dicen que éramos principalmente cazadores, otros dicen que no, que comíamos plantas y éramos más vegetarianos. La cuestión es que no sé. Entonces están los imperios feudales y las naciones tempranas, que son agrícolas. Luego vienen los estados corporativos, las comunidades de valores. Estos dos, los estados corporativos y las comunidades de valores, se refieren a la revolución industrial o al desarrollo industrial, ¿no? Donde comienzan a haber máquinas que hacen los trabajos, locomotoras, todo esto de vapor, y ya no se necesita tanta fuerza para realizar el trabajo, ya más bien lo hacen algunas máquinas. Después de los estados corporativos, tenemos las comunidades de valor, ya te lo había dicho, el 5 y el 6, y luego tenemos los bienes holísticos y la malla integral. Estos, del 6 al 8, de los valores comunitarios a la malla integral, son de la información, de la tecnología. Trabajos que requieren conocimientos en esas áreas. Entonces pasamos de la fuerza a la agricultura, a lo industrial y a la información. Esos son los 4 cuadrantes en este caso. Voy a ver cómo puedo subir las imágenes en algún lugar para que puedas observarlas de mejor manera. Tal vez en mi página, que ahorita no está activa, pero tal vez la activo en unos meses o días, y para que sea más claro, ¿no? O como te digo, puedes comprar este libro, La Visión Integral, donde te explican estas cuestiones, que de igual manera, aunque las ves en el libro, es algo confuso. Bueno, eso es todo por ahora de los cuadrantes. En los siguientes episodios vamos a seguir con la teoría integral. Ya mero terminamos, o tal vez no. Depende qué tanto me guste hablar de este tema. Entonces te mando un fuerte abrazo. Gracias por escuchar una vez más un episodio de La Alquimia Interna, y nos escuchamos en el próximo episodio. Namaste.